Vivir vidas conforme a la palabra de Dios. Bueno, si tenemos por entendido esto, hermanos, entonces, ¿por qué razón Santiago no da por cerrado este tema y aborda este asunto en su carta, hermanos? Porque hay una verdad que no debemos perder de vista y que el apóstol Santiago la trae a la luz, hermanos. La palabra de Dios ha sido plantada en nuestro corazón, hermanos, pero tal como le pasa a una planta, hermanos, que no se riega, que no se poda, que no se abona, al final esta planta termina muriendo. Porque hay que ponerle mucha atención, hermanos, y mucho cuidado a esa plantita. ¿Están de acuerdo? Pues así sucede exactamente con la semilla de la palabra de Dios en el corazón de todos aquellos que la oyen. Tenemos que escucharla, hermanos, con mucho cuidado y con mucha atención, porque si se conforman solamente con oírla, pero no la llevan a cabo, esta palabra terminará muerta en nuestro corazón. No tendrá un efecto, hermanos. La Biblia dice en Mateo 13, 20 al 22, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por querer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, hermanos, y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto, hermanos. Amén. Conformarnos, hermanos, solamente con escuchar la palabra sin ponerla en práctica, trae como resultado una vida cristiana religiosa, hermanos. Una vida cristiana tediosa, aburrida, pesada, aparente, sin ninguna clase de sentido, hermanos. Y esto por lo regular termina llevando a muchos de los seguidores de Cristo a renegar de Dios, a renegar de Cristo, de la iglesia, de los pastores, de los líderes, y retornan de nuevo a sus viejas prácticas de las cuales Dios ya los había sacado, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque no ven resultados inmediatos. Pero no solo se trata de venir los domingos, los martes, los sábados. No, hermanos, no solo se trata de eso. Se trata de poner manos a la obra. Se trata de practicar lo que venimos a escuchar. Y esta es la verdad que Santiago quiere que tengamos bien presentes. Amén, hermanos. Muchos de aquí hemos comprado algún mueble donde trae un manual, trae un instructivo. Y por lo regular a veces vemos los dibujitos y lo armamos y nos queda chueco. Y una tabla donde no iba, otra palito donde no queda, por no leer las instrucciones. Y eso mismo pasa en nuestra vida cristiana. Solamente escuchamos, pero no leemos y no vivimos. Todos y muchos decimos, ay, tenemos un manual de vida. Un manual es el que te dice cómo hacer las cosas. Amén, hermanos. Un manual te dice cómo tienes que llevar a cabo paso por paso, para que al final llegues al éxito, a un mueble, a un carrito de esos de armables, pero al final te trae una alegría y un gozo y un beneficio. Amén, hermanos. Es lo mismo con la palabra de Dios. No nada más escuchémosla, pongamos manos a la obra. Amén. Y esta es la verdad que Santiago quiere que tengamos bien presentes cuando nos dice que no nos conformemos. Nos está diciendo que no solo nos quedemos con oír la palabra, sino ahora nos corresponde a nosotros poner manos a la obra, hermanos, en la palabra de Dios. Amén. Vivir la palabra en todo tiempo y en todo lugar. Por eso en el versículo 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Fíjese cómo dice, amados hermanos, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquí podemos ver dos clases de personas para Santiago, hermanos: las que hacen y las que solamente oyen. Las que solamente oyen. Y hoy quiero que nos preguntemos de cuál grupo somos nosotros. ¿En cuál grupo estamos? ¿De los que hacemos, nos activamos, nos movemos? ¿O solamente venimos el domingo, oímos y nos vamos? Hoy creo y pienso que Dios nos va a ministrar a todos en general
como recordándonos que sin la palabra de Dios no podemos avanzar. Que sin la palabra de Dios no vamos a llegar a ningún lado, hermanos. Sin la palabra de Dios en nuestra vida, haciéndola, todo va a ser en vano. Amén, hermanos. Y a veces podemos caer en el hecho de que nos encanta escuchar predicaciones todo el tiempo, hermanos, en internet, en YouTube, en Facebook, en la televisión. Y llegamos a pensar que con eso ya cumplimos con Dios. Ya escuché mi prédica, yo ya cumplí. Otras veces pensamos que con las horas que invertimos en el estudio bíblico y vemos tantas maravillas ahí como promesas, profecías, milagros, teología, simplemente decimos, con esto es suficiente, ya me voy a ir al cielo directo y ya no tengo que hacer nada más. Pero en esto es en lo que Santiago quiere que pongamos mucha atención. Y es que en estos tiempos, hermanos, como cristianos hemos caído en esta dinámica donde solo nos gusta oír las prédicas, pero nada más. Ahí nos quedamos solamente como oidores. Qué bonito predicó el pastor. Ay, me llegó su prédica. Ay, qué bueno. Pero nos vamos y dice Santiago, y se olvidan. Y nos olvidamos de nosotros. Amén, hermanos. Nos quedamos solamente como oidores. Investigué la palabra oidores, en el original es akraotes, que es en plural y significa es una asamblea que está escuchando, o sea, como nosotros. Solamente estamos escuchando. Y un oyente es alguien que escucha, solamente escucha pero no actúa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Por ejemplo, los oyentes en la escuela entran a la clase, se les pide que pongan atención, pero al final no participan en nada, hermanos. No entregan trabajos, no entregan tareas, y esto los lleva a no tener evaluaciones, reprueban en los exámenes, no tienen calificación. ¿Saben por qué? Porque no se hacen responsables por lo que escuchan. Es fácil oír, pero hacerte responsable por lo que se te está diciendo, es complicado. Y ese es el caso de muchos oyentes en la iglesia de Cristo al día de hoy, hermanos. Asisten de buena gana a las reuniones, hermanos. Escuchamos mensajes en nuestra casa. Incluso leemos la Biblia, la marcamos, la estudiamos. Pero a veces vemos que la Biblia no ha cambiado nuestras vidas. A veces vemos que no mostramos ese interés en lo que hemos aprendido, hermanos. Y sabemos que eso cambia la condición de nuestras vidas, hermanos. Todo lo que escuchamos cada domingo, cada estudio bíblico, eso nos ayuda a cambiar nuestras vidas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque se nos habla de perdonar y es lo último que pensamos hacer, hermanos. Se nos habla de matar al yo para que Cristo viva. Y parece que nos dicen todo lo contrario: mata a los demás para que tú crezcas. Eso está mal, hermanos. Se nos habla de poner en orden nuestro matrimonio y están de cabeza las familias, hermanos. Estamos de cabeza, hermanos. Se nos habla de servir a otros y cuando hay necesidad en la iglesia o en la vida de un hermano, ¡fum!, salimos corriendo. No estamos dispuestos, no estamos disponibles. Pero eso sí, quiero ser un siervo, Señor. Quiero servirte, Señor. Quiero agradarte, Señor. Pues involúcrate. Involúcrate en las cosas de Dios. Involúcrate en lo que dice la palabra. Ama, respeta, honra. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la Biblia en Ezequiel, hermanos, 33 del 31 al 32. Todos los versículos que estoy leyendo son de Nueva Traducción Viviente, hermanos, perdón. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 31 y 32. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz, o les toca una buena música con un instrumento. Pero dice al final: oyen lo que dices, pero se niegan a hacerlo. ¿Hay aquí de esos, hermanos? ¿Nos negamos a hacer lo que Dios dice? Muchos de nosotros como cristianos tenemos nuestras Biblias marcadas de distintas formas y de distintos colores, pero probablemente la palabra de Dios no ha marcado nuestros corazones, hermanos.
Probablemente marcamos el papel, pero eso no lo marcamos dentro de nosotros, en nuestro corazón. Vienen y escuchan una y otra vez la palabra de Dios, pero nuestras vidas no reflejan nada de lo que estamos escuchando. No reflejan nada de lo que venimos a escuchar en la casa del Señor. Simplemente, hermanos, porque hemos decidido en nuestro corazón no hacerlo, no obedecerla, porque está en nosotros. Dios nos hizo libres. Dios nos dio la libertad de elegir lo mejor en nuestra vida. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Eso quiere decir que hay que escoger todo con sabiduría y irnos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amados hermanos, no se trata de aceptación, de ya escuché la palabra, de ya sé en qué estoy mal, de ya sé lo que tengo que cambiar, ya sé lo que tengo que perdonar, ya sé lo que tengo que corregir. Ok, lo acepto. De eso no se trata, hermanos, sino se trata de aplicación, amado hermano, de corregir en lo que estamos mal, de cambiar en lo que tenemos que cambiar, de perdonar a quien tenemos que perdonar y de vivir la palabra de Dios en su totalidad. Amén, hermanos. En resumen, no se trata de aceptación, sino de aplicación de la palabra en nuestras vidas. Dice la Biblia en Mateo 7, 21, 22: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Está muy fuerte, hermanos. De verdad está muy fuerte. Pero gracias a Dios que nos corrige, hermanos. Escuchar la palabra de Dios trae bendición. Claro que sí, hermanos. Pero lo que realmente cambia nuestras vidas no es solo escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica en nuestras vidas, hermanos. Ponerla en práctica en nuestras vidas. No somos cristianos o creyentes solo porque oímos la palabra de Dios, sino porque la hacemos, porque la vivimos, porque la ponemos en práctica en nuestras vidas en todo momento y en todo lugar, hermanos. Y es ahí el mandamiento del apóstol Santiago para nosotros cuando nos dice: sed hacedores de la palabra. Amén, hermanos. Me di a la tarea de investigar qué significa sed y hacedores en el original y encontré esto. Mira, sed significa ginomai, que quiere decir convertirse, hacerse, ser hecho, pertenecer a, comportarse. Una persona que cumple. Esto es una persona dedicada por completo, hermanos. Entonces, cuando Santiago nos dice ser hacedores de la palabra, nos está diciendo que nos convirtamos. Nos dice: conviértanse, compórtense, practiquen, sean personas dedicadas por completo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están seguros de que es cierto que la palabra de Dios nos ayuda bastante, hermanos? Siempre vamos a correr a la palabra de Dios cuando tengamos una necesidad, cuando tengamos una aflicción, cuando tengamos algo, y entonces el Espíritu Santo nos hará recordar cada palabra que hemos escuchado en nuestro lugar de reunión, y eso nos traerá paz, alegría, confort y tranquilidad, hermanos. La palabra de Dios es el arma poderosa del cristiano. Amén, hermanos. Una cosa, hermanos, es reparar algún daño menor en casa que ser un constructor profesional. No es lo mismo llevar una serenata que ser un mariachi profesional, hermanos. No es lo mismo dar una clase de vez en cuando que ser un maestro real y dedicado a los niños. Para un verdadero hacedor de la palabra, hermanos, no le es suficiente solo con escuchar, sino que la pone en práctica, la vive en su totalidad para agradar a aquel que nos amó primero. No a las personas, no al hombre, sino a aquel que nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La Biblia dice en Lucas capítulo 6 versículo 46 al 48: así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor,
cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta casa queda intacta porque está bien construida. Gloria a Dios. Tenemos que construirnos y edificar nuestra casa en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la verdad, y la verdad es la palabra. Y la Biblia dice que la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aquel que es hacedor de la palabra es pronto para poner manos a la obra en el llamado de Dios a cambiar su vida primeramente, a cambiar sus circunstancias, a cambiar su matrimonio, en su familia y en todo lo que le rodea. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Cuando todos llegamos recién a la iglesia, llegamos contentos. ¿Qué hacemos? Ay, Señor, estudiamos y aplicamos y decimos la palabra, y lo primero que hacemos es: quiero cambiar, Señor, para agradarte. Quiero ser diferente, Señor, para agradarte. Ayúdame a ser un buen esposo, un buen hijo, para agradarte, Señor. Y hacemos todo lo posible. Nos arrodillamos a orar horas y horas y a buscarlo intensamente, que el tiempo pasa volando, hermanos. Eso es un hacedor de la palabra. Ese es alguien que hace y que practica la palabra. Amén, hermanos. Ya nos hablaron del perdón. Entonces vamos a arreglar cuentas con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, sin poner ninguna excusa. Estás pasando por una aflicción, hermano, por una prueba, por un desierto, y corres al Señor y dependes de Él, y recuerdas las promesas que Él tiene para ti. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Corremos al Señor, hermanos. Te hablaron del servicio al Señor, y hay una necesidad en nuestra congregación. Y yo te pregunto, ¿vas a ver en qué te involucras o qué puedes ayudar? ¿Qué puedes hacer? ¿En qué podemos ser útiles? Todos somos útiles en todos lados. ¿Qué hacemos, hermanos? En todo esto, ¿dónde te vas a quedar el día de hoy? A partir de hoy, ¿en oidor o en hacedor? En oidor o en hacedor. Amén, gloria a Dios. Quien hace correctamente lo que dice la palabra de Dios está en comunión plena con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en Juan 14:23, Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Gloria a Dios. El Señor vive en cada uno de nosotros cuando caminamos correctamente en la palabra de Dios, hermanos. Amén. El Señor está con nosotros. Uno nacido de nuevo tiene deseos verdaderos, hermanos, no solo de escuchar lo que la Biblia dice, sino de ponerlo en práctica en su propia vida para glorificar más a Dios, para exaltar más a Dios. ¿Anhelas hacer la voluntad de Dios en tu vida, hermano, a partir de este día? ¿Anhelas pararte enfrente de Dios y decir: hágase tu voluntad? Pero cuando vemos que no es lo que queremos, híjole, Señor, bueno, otra voluntad, no esta. No se puede. Cuando hablamos con el Señor y le decimos: estoy pasando esto, hágase tu voluntad, no la mía. Nuestros pastores el otro día nos decían: tenemos que ser entendidos con lo que hablamos, porque la Biblia lo dice. Híjole, piden, pero piden mal. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y si la voluntad de Dios no es la que esperamos, ¿qué va a pasar? Hace un año mi madre falleció. Estaba muy mal en el hospital. Me dice mi hermano: oye, mi mamá está muy mal en el hospital, ¿qué vamos a hacer? Yo estaba trabajando. Mi madre fue mi mejor amiga, mi consejera, fue todo para mí. Y entonces se me ocurre, ¿no? Ay, tengo que orar porque conozco a Dios, y eso me enseñó la Biblia. Señor, ten misericordia de mi madre, ayúdala, sánala, sálvala, restáurala, quítale la enfermedad, Señor. Pero hágase tu voluntad, no la mía, Señor. Me ganó la emoción, hermanos. Me ganó la emoción. Y cuando entonces llega el resultado y es contrario a lo que yo esperaba, me enojé. Y le dije: ¿por qué? ¿Por qué si te oré? ¿Por qué si tu palabra dice que clamemos a ti? ¿Por qué? Pero me estaba olvidando que le dije: hágase tu voluntad, no la mía.
Y a veces es difícil entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero es lo mejor. Mi madre tenía muy avanzado el azúcar, perdió la audición, estaba perdiendo la vista, le dolían los pies, y cada vez que yo la veía me decía: hijo, estoy muy cansada, me duelen los pies. Ya estoy cansada, hijo, me duelen los pies. Y yo en mi mente: Señor, sánala, 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 sánala. Pero que se haga tu voluntad, Señor. Yo creía que al decir que se haga tu voluntad, pues lo iba a hacer como yo pedía, pero no. Él tiene su voluntad, hermanos. Muere mi mamá y entonces me enojo con el Señor, pero el Señor inmediatamente me abofetea y me hace recordar lo que mi mamá me decía: ya estoy muy cansada, ya no tengo fuerzas, me duelen los pies. Y sus piecitos ya estaban como en llaga por el azúcar y todo, y yo podía ver su sufrimiento. Y en ese momento le dije: Dios, perdóname, porque a veces no sabemos aceptar tu voluntad. Y hoy sé que mi madre descansa en tu reino porque recibió a Cristo antes de morir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. Por eso es muy efectivo la palabra de Dios y entender lo que decimos y lo que hablamos. Pero no hablemos nada más por... Aquí en la palabra encontramos todo, mis hermanos, todo lo que buscamos. Amén. No solo digamos que somos cristianos porque venimos a una iglesia los domingos o porque tenemos una Biblia bajo el brazo, hermanos, sino que nos comportamos como verdaderos cristianos en donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en donde sea que vayamos, hermanos. Seamos verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, y como estemos, sigamos aplicando la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos. Sigamos haciendo lo que Dios dice en nuestras vidas. Seamos honrados, puntuales, responsables, honestos, leales. Demos buen testimonio de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El verdadero carácter cristiano se evidencia en nuestra conducta. Amén, hermanos. El verdadero carácter cristiano se evidencia en nuestra conducta. Estaba viendo la serie de Chosen, hermanos, y hay un pedazo donde se acerca Santiago el menor a decirle al Señor. En la serie Santiago camina como cojito, y entonces es cuando los manda Jesús de dos en dos a predicar la palabra de Dios. Y entonces se acerca Santiago y le dice: ¿cómo me mandas a mí a predicar la palabra de Dios? Ve cómo estoy, no puedo caminar, ¿cómo te van a creer? Y entonces Dios le dijo: ¿quieres que te sane? Y Santiago, emocionado, pues sí. Y le dice Jesús: sí, pero no es mi tiempo sino el de mi Padre que te va a sanar. Y donde quiera que tú te pares con esa enfermedad que tienes, todos se darán cuenta que no te importa lo que estés, mientras el otro reciba lo que tiene que recibir. Amén, hermanos. Eso es hacer la palabra en nuestras vidas. Hoy a lo mejor pasa una aflicción, hoy a lo mejor pasa un desierto, pero sé que el Señor tarde que temprano me sacará. Y cuando pasas un desierto, por arte de magia aparece una persona que está pasando lo mismo. ¿Cómo la vas a alentar, hermano? No, hermano, pues vámonos juntos al desierto, vente. No, levántate, hermano. ¿Pero por qué estás así? Porque el propósito de Dios es diferente. Pero levántate, porque la Biblia dice que te levantes y que te esfuerces, porque la Biblia dice que clames a Él y Él te responderá. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y hagámonos esta pregunta: ¿cómo nos ve la gente allá afuera? ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué opinan de nosotros? ¿Qué comportamiento ven en nosotros y en nuestras familias? De tal forma que les parece lo mismo quedarse al vernos a nosotros mismos en donde están. Imagínense. O ellos desearán lo que nosotros tenemos. Ellos dirán: quiero ser como tú, quiero una familia como la tuya, quiero unos hijos como los tuyos. ¿Cómo nos ve la gente? Nuestra conducta, hermanos, siempre es una manera confiable de lo que habita en nuestro interior, porque la Biblia dice que del corazón emanan todas las cosas. Amén, hermanos. Y esto es algo muy fuerte. Recordemos que les dijo nuestro Señor Jesús a los fariseos, ya que ellos no vivían lo que enseñaban. Le dice en Mateo capítulo 12 versículo 34 y 35: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué de la abundancia del corazón habla la boca?
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si la palabra de Dios mora en nuestros corazones verdaderamente, hermanos, entonces eso nos motiva a actuar en nuestra vida diaria. Amén. Qué fuertes palabras le dijo el Señor. Por eso en el 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y engañándonos, hermanos, en el original es paralogizomai, que quiere decir engañar, defraudar, descarriar, engañar hábilmente con razonamientos útiles. La consecuencia de oír solamente y no practicar es simplemente un autoengaño para nosotros mismos. Amén, hermanos. Engañar es hacer creer a alguien por medio de palabras o acciones lo que no es verdad, hermanos. Engañar es obtener un beneficio de alguien aparentando o haciendo creer algo que no es verdad. Engañar, hermanos, es hacer creer o ver algo que es distinto a la realidad. No nos engañemos, hermanos, vivamos realmente la palabra de Dios. Y eso nos convierte en personas infieles cuando nos engañamos a nosotros mismos. El día de hoy hay muchos hermanos en Cristo infieles a Dios por su falta de obediencia, hermanos. Pero tenemos que aprender que antes de obedecer, tenemos que aprender a escuchar. Porque no sabremos obedecer si no sabemos escuchar. ¿Están de acuerdo, hermanos? Primero tenemos que aprender a escuchar. Primero tenemos que aprender a hacer lo que el Señor nos dice en la palabra de Dios. Cada domingo muchos hermanos asisten a las iglesias y se están engañando ellos mismos con el hecho de que los mensajes que escuchan simplemente no los ponen en acción en sus vidas. Se han conformado con una rutina, hermanos, con una vida religiosa. Se han acomodado a pensar que están bien delante de Dios, aun cuando ellos mismos se defraudan y defraudan a otros diariamente con su comportamiento y su actitud, hermanos, por su mal testimonio y su falta de compromiso con la obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Muchos de los que asisten hoy a las iglesias a veces impiden conocer al Dios que cambia vidas, simplemente porque nuestra vida no ha cambiado, hermanos. Y he escuchado comentarios que dicen: para ser así como Él, mejor me quedo donde estoy. ¿Qué responsabilidad tenemos, hermanos? ¿Qué responsabilidad? Los hermanos nos ven el domingo, la gente de afuera nos ve el domingo que venimos, cantamos, saltamos, nos gozamos en la presencia de Dios y escuchamos la palabra de Dios. Y una vez nos ven saliendo y vamos discutiendo con la esposa, vamos jaloneando al hijo, vamos en el carro y muévete y no sé qué. Híjole, y a veces sí, y yo fui uno de esos. Para ser como ellos, mejor me quedo donde estoy. El testimonio es muy importante de nosotros, y no para enaltecer el lugar, sino a Dios mismo, hermanos, sino para darle la gloria a Dios, sino para exaltar a nuestro Señor, hermanos. Muchas personas se han decepcionado porque a veces les hemos predicado un mensaje que a la práctica no tiene nada que ver con nuestro diario vivir. Y cuando pasas eso es muy fuerte. Yo una vez empezaba en Cristo, andaba con un pie en el mundo y un pie en Cristo. Empiezo a compartir la palabra de Dios y me dice la persona: pero si tú no eres lo que me estás diciendo, tú eres ¿cómo? Eres luz de tu casa y obscuridad de la calle. Qué fuerte, hermanos. Y yo presumiendo que era cristiano y hablaba de... Con eso me derribó y dije: me falta más compromiso con la palabra de Dios. Me falta más compromiso con poner en práctica lo que la Biblia dice, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad allá afuera, y empezando por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra esposa, esposo. Desde allí empezamos nosotros. Amén, hermanos. Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 4: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta, y gloria a Él, porque nos ama. Una profesión de fe, hermanos, que no da resultado una vida y abrillantados de tal forma que podían dar un reflejo. Pero obviamente el reflejo de estos espejos que daban no era muy bueno y claro, por lo que tenían que buscar la mejor posición para obtener buena iluminación y poder obtener un reflejo. Andaban buscando a ver dónde les pegaba. Es como hoy cuando te tomas una selfie, ¿no? Donde te pega el sol en contra para verte bien. Pues algo así, hermanos, algo así. Y estos espejos por lo regular descansaban horizontalmente sobre una mesa, estaban así nada más, de tal forma que cuando la persona quería verse, pues se tenía que agachar, tenía que inclinarse, tenía que ver hacia abajo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque es lo que Santiago tiene en mente cuando usa la palabra considera, hermanos. Y considera en el original es kataneo, que quiere decir comprender, fijarse en, darse cuenta, ser plenamente consciente de, y darse cuenta plenamente con los ojos y la mente. Tenemos que ser atentos, hermanos. Por la dificultad que estos espejos tenían, si querías tener una imagen más o menos adecuada, tenías que poner mucha atención en el reflejo y en el reflejo que el espejo daba. Al ponerse ante el espejo en ese tiempo, hermanos, la gente tenía la intención de verse tal como estaba, tal como hacemos hoy en nuestros días, hermanos, al vernos al espejo. Y muchas y muchos nos quedamos en el espejo mirando cada detalle de nuestro arreglo personal para que nada nos quede desalineado. Y así poder tener la confianza de que todo está en orden. En la mañana vamos a la iglesia y la pestaña, el labio, los hombres el gel, híjole, no me rasuré, y cuidamos cada detalle de nosotros. Cada detalle vemos en el espejo. Y cuando lo hacemos no es una mirada rápida la que vemos en el espejo, sino más bien es una atenta observación de cada uno de los detalles para que nuestra imagen quede impecable, hermanos. Nosotros nos vemos en ese espejo. Sin embargo, una vez que terminamos de mirarnos al espejo, nos desprendemos de él. En nuestra mente queda la idea de cómo nos veíamos, pero después se nos olvida. Después de mucho tiempo nos distraemos, nos ocupamos en otras cosas y la imagen que teníamos de nosotros en el espejo desapareció completamente. Ya no me acuerdo, ay, ¿de qué color era mi bilé? Ay, ¿de qué color me puse aquí? El hombre, ay, me peiné para la izquierda, para la derecha. No, a veces se nos olvida, hermanos. Y esto es lo mismo que pasa con aquellos que solamente son oidores, pero no hacedores. Pero fíjese, hermano, cuando la persona es un hacedor, y creo que aquí nos vamos a identificar todos, de un inicio, es decir, cuando tiene una actitud de observancia atenta, escuchan el mensaje, no se duermen, ponen atención, incluso toman apuntes, y cuando el predicador dice algo, se ven a sí mismos en el espejo de la palabra de Dios. Y ven que todos sus pecados que no han sido confesados, todas esas actitudes que tienen que ser cambiadas, llegan a la conclusión de que las tienen que poner por obras y cambiarlas. ¿Y sabe por qué hago este ejemplo, hermanos? La semana pasada estábamos aquí en la mañana en un discipulado. Nuestra hermana Ever nos acababa de dar una clase, y cuando nuestra paz nos hace un examen, todos reprobados. No supimos qué contestar y no tenía ni 5 minutos que nos había explicado la hermana Ever. ¿Qué fuimos ese día? ¿Oidores o hacedores? No nos acordamos de nada, hermanos. Y a veces hasta pues nos da vergüenza y ay, que no me voltee a ver porque si me pregunta qué le voy a decir. Hermana, no, yo no, voy al baño. No seamos oidores, hermanos. Pongamos atención al que está hablando aquí, porque no es la persona, sino es Dios transmitiendo el mensaje por medio de una persona. Amén, hermanos. Es importante poner atención. Amén. No se duermen y llegan a la conclusión que lo que tienen que poner por obra es poner la palabra de Dios. Y es que una vez que escuchamos, hermanos, la palabra de Dios y salimos de este lugar, sabemos que tenemos asuntos por arreglar, pecados que confesar, cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Tomamos otra dirección, nos ocupamos de otra cosa, vamos a otro lado. Por eso dice el apóstol Santiago, y luego se olvida de cómo era. Durante la prédica me ministró el mensaje, me hizo llorar, me hizo ver mis errores. Claro que sí, pero una vez saliendo ya se me olvidó, ya dejé ahí mis cargas
Ya me entregué al Señor y durante toda la semana no hago nada de lo que aprendí en la palabra de Dios. Eso es muy duro, hermanos. Y por increíble que parezca, sin pasar nada de tiempo, nos olvidamos de hacer lo correcto. En lugar de poner manos a la obra con lo que sabemos que debemos hacer, hermanos, aún y con el conocimiento correcto, aún después de haber sido expuestos al mensaje del evangelio, hermanos, aún cuando las escrituras sacaron a la luz todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida: odio, resentimiento, culpabilidad, amargura, rechazo, tristeza, arrogancia, avaricia, temor. Todo sale, hermanos, y a veces no hacemos nada. Y aún así, aunque el Espíritu Santo, hermanos, nos esté martillando en nuestro corazón durante todo el tiempo que se ministró la palabra de Dios, nos quebrantó, nos llegó hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero una vez saliendo de la iglesia, simplemente olvidamos de forma inmediata lo mal que nos vemos delante de Dios. Eso es muy peligroso. Ya venimos, ya aprendimos, ya nos ministramos, lloramos, pero nos salimos y nos olvidamos de lo que pasó hace unos momentos. Y nos vamos con nuestra preocupación, con nuestro problema, con nuestra aflicción, pero Dios nos da una oportunidad el día sábado de venir a orar. Pero nos olvidamos, hermanos, porque no ponemos en práctica la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, hermanos, no es aplicada en nuestra vida, aun y cuando somos expuestos a la sana doctrina, aunque estemos frente al mejor expositor bíblico, pero no la apliquemos a nuestra vida y la vivamos, todo será simplemente estéril, hermanos, y nuestra vida nunca va a cambiar. ¿Y por qué estéril? Porque nunca dará un fruto en nuestra vida a los demás, porque nunca daremos un fruto a los demás. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Que los veo muy serios. Dios mío, perdóname. Y hay una terrible consecuencia, hermanos, al oír sin hacer caso. Y es que cada vez que escuchamos la palabra de Dios sin ponerla en práctica, estamos acumulando ira para el día del juicio, hermanos. Sin embargo, la Escritura nos da el remedio, la misma Escritura, porque dice en el versículo 25: pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Que está claro, hermanos, simplemente obedezcamos. Simplemente seamos obedientes con lo que el Señor nos está diciendo. Y hay un contraste muy claro, hermanos. Mientras uno mira al espejo, que es la palabra de Dios, para después olvidar la enseñanza que ella contiene, fíjese, otro mira con atención ese espejo. Y muchas veces nos han dicho: si tú no lo haces, va a llegar otro que lo hará por ti. Dios no se detiene, hermanos. Dios no se detiene. Mientras estamos distraídos, otros están atentos. Y después decimos: oiga, pastor, ¿por qué el hermano ya subió? Híjole, hay que estar atentos. Oiga, hermanos, ¿por qué él está sirviendo? Pues a lo mejor es un hacedor. Yo me quedé como oidor. Y entonces ahí hay cuidado, porque entonces empieza la envidia, empieza la palabrería. Lo mejor es poner manos a la obra, hermanos. Amén. Esa persona que mira atentamente está contemplando lo que dice la palabra, está poniendo atención de que dice la palabra, tiene ese deseo de aprender más a lo que dice la palabra, a diferencia del que solo oye pero no hace. Este otro no solo le pone atención a lo que escucha, sino que la hace con la intención de que al ser examinada su vida por el espejo de la palabra, ponga manos a la obra sobre lo que Dios dice y le enseñó. Amén, hermanos. El que es hacedor tiene una actitud y deseos de aprender todo el tiempo, todos los días. Todo conocimiento que no se lleva a la práctica se vuelve inútil y estéril. No servimos de nada, no damos un fruto. Y la Biblia es clara. Mira, el hermano, por sus frutos lo conoceréis.
Y hay hermanos que llevan 20 años en la iglesia y siguen en un solo lado. Llevan 20 años en la iglesia y siguen sentados cuando la palabra de Dios dice que al año tenemos que ser maestros. Todos podemos llegar hasta donde el Señor quiere, hermanos. Todos podemos llegar hasta donde Dios nos mande, solamente siendo dedicados a lo que Él nos dice. Esta persona hacedora, ¿qué es lo que mira? ¿La vida de otros, hermanos? Claro que no. ¿La revista de moda? Claro que no. A una de esas personas que hoy están en día, que solo son motivadores, ¿algún manual de superación personal? Claro que no, hermanos. De ninguna manera. El que es hacedor oye eso, ve eso, lo que mira es atentamente la perfecta ley de Dios, porque sabe que esa ley le da libertad. Amén, hermanos. Santiago se refiere a la palabra de Dios en el Salmo 19, hermanos. Nos los dice claramente en el Salmo 19, versículo del 7 al 11. Y preste mucha atención a este salmo. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, hermanos, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal, y sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Si tenías alguna duda de qué pasaba si obedecías la palabra de Dios, aquí está tu respuesta. Aquí está la respuesta en el Salmo 17, el Salmo 19, versículos 7 al 11. Todo lo que venimos a aprender aquí viene del Señor, y dice entonces que las enseñanzas son perfectas y tienen un efecto, reavivan el alma, hermanos, te llevan, te prenden, hermanos, son confiables. Confía plenamente en la palabra de Dios. Sus caminos son rectos, nunca te van a llevar por un camino que te lleve a lo mal. Amén, hermanos. Las leyes de Dios son verdaderas. Cree lo que está escrito, cree lo que vienes a escuchar, cree lo que subrayas en tu Biblia y vívelo, porque la palabra de Dios es perfecta, porque el dador de esa palabra es perfecto, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios es perfecto. También es perfecta porque nos da la libertad. Solo la palabra de Dios anuncia verdadera libertad al hombre. ¿Libertad de qué? Libertad de muerte, hermanos, de la condenación, del yugo del pecado. Una libertad que solo nuestro Señor Jesucristo puede dar. Amén. Dice en Juan 8, 31, 32, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué hermosa palabra, hermanos. Qué hermosa palabra. Y en el versículo 36 nos dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Lo vuelve a reafirmar que son libres. Amén. Y a lo mejor más de uno dirá: híjole, entonces pues ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Claro que sí, hermanos, pero la ley de Moisés fue dada para demostrar que todos nosotros éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador un Salvador que no podía renovarnos a nosotros mismos. Cuando nuestro Señor Jesús vino, Él cumplió todas las exigencias de la ley para darnos libertad del pecado, para que ya no fuéramos más sus esclavos. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? ¿Está razonando lo que Dios nos está diciendo? Probablemente algunos creen que la ley de Dios nos esclaviza, pero es ella la que da libertad verdadera, porque la Biblia dice en Romanos 6, del 16 al 18, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo el que decide obedecer?
Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Amén. ¿Cuántos somos esclavos de Cristo? ¿Cuántos somos esclavos de la vida recta, hermanos? Entonces ya no estamos condenados por la ley. Ahora somos justificados en Cristo Jesús. No es la ley la que nos salva, es Cristo quien nos salva. Y de esa misma forma, hermanos, ya no somos más esclavos del pecado. Ya no nos gobierna el pecado, sino ahora nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de obedecerle a Él por amor, porque Él nos amó primero. Amén, hermanos. El que obedece la palabra de Dios no solamente mira con atención a lo que ésta le tiene que enseñar, sino que persevera en ella. Persevera, es constante, busca respuestas, busca consuelo, busca gozo, busca alegría. Todo está en la palabra de Dios. Porque una característica del carácter maduro del cristiano es la perseverancia, hermanos. La perseverancia. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La motivación, hermanos, ya estoy terminando. La motivación, hermanos, para estudiar la Biblia debe ser ponerla en práctica en nuestra propia vida. Esa debe ser la primera y la más principal motivación. Si la estudiamos para enseñar, para predicar, para evangelizar, para adquirir conocimiento, está muy bien, hermanos. Pero entonces la motivación es incorrecta. Porque la mejor motivación de estudiar la palabra de Dios, primeramente es aplicarla a nuestra propia vida. Primeramente tenemos, ¿de qué sirve que yo estudie y de qué sirve que yo predique si no llevo una vida recta, si no lo aplico a mí mismo? Este mensaje a mí me dio como no se imaginan, hermanos. Yo soy de los que se duerme en la prédica, hermanos. Yo soy de los que a veces no pone atención porque estoy distraído. Cuando yo hice este mensaje, el Señor me dio una tremenda zarandeada y tiene toda la razón. Y en ese momento yo me sentía, Señor, quiero ser un hacedor de tu palabra. Tengo errores, claro que sí. Tengo 10 años en la palabra, pero aún sigo teniendo errores. Pero gracias por tu gran amor, porque me sigues corrigiendo. A veces me duele, a veces me molesta cuando el Señor me contradice y yo lo contradigo. Pero al final Él gana. Al final me doblo ante Él. Y como decimos, Señor, lo que tú digas. Amén, hermanos. Perseverar en el estudio de la Biblia debe tener como motivación central que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Amén. Para que Él lleve más gloria a su nombre que la gloria a nosotros. No siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor que actúa. ¿Están de acuerdo, hermanos? No se trata de, se me olvidó. Fue sin querer queriendo. Un oidor se vuelve olvidadizo porque de forma negligente se descuida de recordar y poner en práctica todo lo que he escuchado de la palabra de Dios. Pero el hacedor, hermanos, mira atentamente, no olvida, sino pone manos a la obra. Su vida tiene que ver con lo que Dios ha demandado de él. Y Dios ha demandado muchas cosas de cada uno de nosotros. Amén. El hacedor quiere que la palabra de Dios controle absolutamente todo lo que hay en su vida. Y esto, ¿sabe qué va a ser? Va a ser una persona bienaventurada, bendecida por Dios. No en material a lo mejor, pero bendecida en sabiduría, bendecida en conocimiento, en inteligencia. La Biblia dice, quien quiera sabiduría, pídala. No pone requisitos, simplemente pídala. ¿Y cómo la vamos a pedir? Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Amén, hermanos. Y al final dice, bienaventurados. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. Porque el creyente que hace de la palabra de Dios una realidad en su vida encuentra plenitud y gozo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos midamos, híjole, ¿cómo ando? Vamos a medirnos en nuestra lectura, en nuestro compromiso. Veámonos al espejo, hermanos.
Estoy gozoso, estoy triste, estoy enojado, estoy decepcionado. Mírase en el espejo. Por eso hacía el ejemplo del espejo. Mírase, hoy estoy alegre, bendito Dios. Hoy estoy triste, tengo que buscar al Señor. Hoy tengo una aflicción, voy a buscar a la palabra. Deuteronomio 8 es el capítulo perfecto para los que pasan desiertos y aflicciones. Se los recomiendo, hermanos. Y probablemente nos estemos preguntando entonces, ¿esto quiere decir que no va a haber problemas? Claro que no, hermanos. Claro que no. Lo que quiere decir es que por encima de sus problemas en este mundo tendremos paz, tendremos gozo, estaremos reconciliados con Dios y sabemos que recibiremos algún día la corona de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Josué capítulo 1 versículo 8 nos dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hermano, este versículo anótelo en una hoja y péguelo donde duerme, péguelo donde cocina, péguelo entrando a su casa, para tener ese recuerdo de estudiar constantemente la palabra de Dios y de meditar en ellas. Porque al final tenemos una bendición. Dice: prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Lo creen, hermanos? ¿Están seguros de eso? Amén, hermanos. No los veo muy convencidos, hermanos. Pero si queremos una vida espiritualmente bendecida, si queremos conocer a Dios más, si queremos que Él prospere nuestro andar en esta tierra, es solo por medio del estudio constante de las Escrituras, la meditación diaria en la palabra de Dios, pero con el fin de ponerla en práctica en nuestras vidas y dejar que Dios nos transforme por medio de ellas. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Dios es grande.